Hablar hoy de judaísmo es hablar de toda una historia que comienza cuando Yahvé decide formar un pueblo para manifestársele y desde allí darse a conocer al mundo entero. Historia que ha tenido toda suerte de eventos maravillosos como lamentables. Por eso, para entender al pueblo judío de hoy, es importante conocer su origen, su desarrollo y sus continuos cambios. En este sentido, nos debe ocupar una pregunta. ¿Es lo mismo hablar de los judíos y del pueblo de Israel? Y de esta pregunta se desprenden otras. ¿Qué relación hay entre unos y otros, si los términos son sinónimos? ¿Por qué no se escoge uno solo, si los términos son diferentes? ¿Por qué se confunden con tanta facilidad? ¿Son dos pueblos iguales o diferentes? ¿Cómo se relacionan o diferencian? Para intentar responder estos y otros posibles interrogantes que pueden surgir al respecto, haremos un corto y preciso recorrido por la historia del pueblo de Israel, desde la elección de Abraham hasta el tiempo de Jesús. Espero que después de este recorrido quede clara la relación entre los judíos y el pueblo de Israel. Este recorrido histórico tendrá 10 etapas. Primera, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Segunda etapa, la salida de Egipto y el camino hacia la tierra prometida. Tercera etapa, la llegada a Palestina. Cuarta, los jueces. Quinto, nacimiento de la monarquía, Saúl, David y Salomón. Sexta etapa, los dos reinos, Israel y Judá. Séptima etapa, el exilio. Octava etapa, el dominio persa. Noveno, la época griega. Décimo, la época romana. Estas etapas pueden sintetizarse en 3: preexílico, exílico y postexílico. El exilio se convirtió para los israelitas en un suceso fundamental en 3 sentidos. Por un lado, porque deja recuerdos amargos y tristes en la memoria colectiva del pueblo. Por otro lado, porque será el nacimiento de una nueva manera de ver y vivir el espíritu religioso. Además, es la desaparición del pueblo de Israel, sobreviviendo solo una de sus tribus, la tribu de Judá. Primera etapa, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Hacia el siglo XIX a.C., según la tradición bíblica, una serie de pueblos arameos, llamados así por el idioma que hablan, descendientes de Sem, hijo mayor de Noé, comienzan a desplazarse desde el norte para instalarse en Canaán, actualmente Palestina. En estas migraciones viene Abraham desde Ur, ciudad de Caldea. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. En este momento todavía no podemos hablar del pueblo de Israel, apenas estamos en sus comienzos. Lo que se puede encontrar en este momento es un número de grupos seminómadas que van de un lugar a otro con sus rebaños buscando pastos adecuados. Pasan por algunas ciudades,
pero no traban mayor contacto con ellas. Al llegar a Canaán, Abraham recibe una gran noticia. Su mayor deseo se convierte en realidad. Un hijo llega a su hogar, a pesar de la avanzada edad de su esposa. Isaac se convierte en el primogénito de Abraham y Sara, además de ser la prueba viviente de que la promesa de Dios se cumple sin falta. Isaac, junto a su esposa Rebeca, tiene 2 hijos, los mellizos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el hijo mayor de Jacob y por lo tanto el legítimo heredero de la promesa de Dios, reniega de ella y se la entrega a su hermano menor, Jacob. Jacob, después de haber luchado contra un ángel de Dios, recibió el nombre de Israel, y por ello sus descendientes serán conocidos como los israelitas. De Israel descienden las 12 tribus que conformarán más adelante la nación de Israel. Estas tribus fueron Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, Efraín y Manasés. Leví, aunque era hijo de Israel, no tomó posesión de tierra y prefirió dedicarse al servicio del templo. Ellos son los levitas. Las tribus estuvieron siempre en constante movimiento, buscando tierras donde sentarse y poder alimentar a sus rebaños. Esta es una de las razones que llevan a Israel y a sus hijos a buscar mejores oportunidades al sur, llegando hasta el Nilo, a la tierra de Egipto. En este contexto se desarrolla la historia de José y sus hermanos. Los israelitas se desplazan hacia Egipto, en donde logran vivir un tiempo de paz y prosperidad. Pero pasado el tiempo, la situación cambió y los israelitas fueron esclavizados y obligados a trabajar como esclavos para construir grandes palacios y graneros. Es en este momento en que aparecerá Moisés. La salida de Egipto y el camino hacia la tierra prometida. Dios escuchó la súplica de su pueblo y recordó en la alianza que en otro tiempo hizo con los israelitas. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces decide Dios enviar a un hombre que los librará de este estado de esclavitud y los guiará hacia la tierra prometida a Abraham y la cual les pertenece, según derecho divino. Ya sabrán lo que le sucedió a Moisés. Su escapatoria de la muerte al nacer, su crianza como noble egipcio, su exilio a causa de la defensa de un israelita, su vida en el desierto como un pastor de cabras, su llamada desde la llama que no se consumía, su regreso ante el faraón, las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, el mar abierto en 2, la subida al monte Sinaí y los 10 mandamientos. Pero la historia de liberación se complica. Los israelitas son condenados a vagar por el desierto durante 40 años por causa de su constante tendencia a la adoración de dioses falsos y hechos de metal, en vez de mantenerse firmes al Dios que los liberó de Egipto. La llegada a Palestina. Después de la muerte de Moisés,
Dios habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto. Se extenderá al oriente hasta el río Grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar Grande. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Después de este largo peregrinar, llegar por fin a Moab, frente a la tierra prometida. Allí Moisés muere y Josué toma su lugar como líder y guía de las tribus. Su espíritu aguerrido y su organización militar le permiten cruzar el Jordán, conquistar Jericó y apoderarse de gran parte de Palestina en un tiempo relativamente corto. Después de la conquista viene el tiempo de la repartición y cada tribu le da una porción de tierra, excepto a Leví, que decide dedicarse a las labores de culto. Claro que la conquista de la tierra prometida no siempre se dio bajo un ambiente de enfrentamientos y luchas. Claro que los conflictos debieron existir, pero en muchas ocasiones las tribus provenientes de Egipto se establecieron en territorios desocupados, estableciendo algunas alianzas con pueblos vecinos, creando relaciones diplomáticas que se desarrollaron adecuadamente.